El fanatismo religioso de mi esposa destruyó nuestro matrimonio. Nunca tuve problemas con la religión. No fui criado en una familia especialmente devota, pero siempre respeté la fe de los demás. Para mí era algo personal, íntimo, una forma de encontrar sentido o consuelo. Nunca pensé que pudiera convertirse en el motivo por el que mi matrimonio terminaría. Me casé con Laura después de 7 años de relación. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos y construimos una vida bastante normal. Ambos trabajábamos, compartíamos gastos y decisiones. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Teníamos una casa modesta, ahorros, planes claros. Nada extraordinario, pero era nuestro. Laura nunca fue especialmente religiosa cuando la conocí. Creía en Dios, sí, pero de una forma tranquila. Iba a misa en fechas importantes, rezaba cuando estaba angustiada, hablaba de fe como algo personal. Yo respetaba eso. Nunca fue un tema de conflicto. El cambio empezó después de una pérdida. Su madre enfermó de forma repentina y murió en pocos meses. Laura quedó devastada. Yo hice lo que pude de acompañarla, escucharla, sostenerla cuando no tenía fuerzas. Pero había cosas que yo no podía llenar. El vacío, la culpa, las preguntas sin respuesta. Fue en ese momento cuando empezó a acercarse más a la iglesia. Al principio me pareció sano. Buscaba consuelo, comunidad, algo que le diera estructura en medio del dolor. Empezó a ir a reuniones semanales, luego a grupos de oración. Volvía más tranquila. Decía que hablar con otras personas la ayudaba. Yo la apoyé. Si te hace bien, Beth le decía. No tienes que pasar esto sola. Durante meses, no vi nada preocupante. Solo una mujer intentando procesar una pérdida. Luego empezaron los pequeños cambios. Dejó de ver a algunos amigos porque no la edificaban. Empezó a hablar de sacrificio, de entrega, de pruebas que Dios pone en el camino. Cambió la música que escuchaba, los programas que veía. Todo era sutil, gradual. Nada que justificara una alarma inmediata. Hasta que empezó a traer el tema a casa. El pastor habló hoy sobre el desapego, me dijo una noche. Sobre cómo las cosas materiales nos alejan de lo importante. Asentí sin darle demasiada importancia. Tiene sentido, respondí. A veces nos enfocamos demasiado en lo material. Ella me miró con una intensidad nueva. No, a veces, dijo. Siempre. Todo esto, señaló la casa, es una distracción. No discutí. Pensé que era parte de su proceso emocional. Pero la conversación no quedó ahí. En las semanas siguientes, empezó a cuestionar decisiones que antes eran normales. Gastos, planes, incluso nuestro trabajo. ¿No crees que vivimos demasiado cómodos? Me preguntó un día. Hay gente que no tiene nada. Siempre hay gente que tiene menos, respondí. Por eso donamos, ayudamos cuando podemos. No es suficiente, dijo. Eso es dar de lo que sobra. Esa frase se quedó conmigo. Después vinieron las donaciones. Al inicio eran pequeñas. Dinero para la iglesia, para misiones, para obras. No me molestó. Teníamos un acuerdo, cada uno podía disponer de una parte de sus ingresos personales. El problema fue cuando dejó de ser personal. Este mes doné un poco más, me dijo una tarde. Sentí que Dios me lo pedía. ¿Cuánto es, un poco más? Pregunté. Me dio la cifra. No era devastadora, pero tampoco menor. Laura, dije. Estas cosas deberíamos conversarlas. ¿Por qué? Respondió. Es para Dios. Ahí sentí la primera incomodidad real. Es dinero de los dos, dije. Y aunque respeto tu fe, seguimos siendo un equipo. Me miró como si no entendiera. Dios está primero, dijo. El matrimonio viene después. Esa fue la primera vez que sentí que algo se estaba rompiendo. A partir de ahí, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran intercambios. Eran afirmaciones absolutas. Todo se explicaba desde la fe. Cualquier duda mía era vista como resistencia espiritual. Estás siendo probado, me dijo una vez. Dios quiere ver si estás dispuesto a confiar. ¿Confiar en qué? Pregunté. En entregar todo sin cuestionar. En soltar, respondió. En no aferrarte. Empezó a sugerir cosas concretas. Vender el segundo auto. Donar una parte importante de los ahorros. Reducir nuestro estilo de vida a lo mínimo necesario. Al principio lo planteaba como sugerencias. Luego como deberes morales. No podemos seguir viviendo así, decía. Es egoísta. ¿Egoísta con quién? Pregunté. ¿Con Dios o contigo? No le gustó la pregunta. Con los demás, respondió. Con los que necesitan. Y yo también necesito seguridad, dije. Necesito saber que lo que construimos no va a desaparecer por una decisión unilateral. Ahí empezó a acusarme. El dinero te controla, decía. Por eso no puedes entenderlo. No es el dinero, respondí. Es el acuerdo. Es que ya no estamos decidiendo juntos. Pero para ella ya no había un juntos en el mismo sentido. Había una jerarquía clara, Dios, la iglesia, y luego todo lo demás. Un día llegó con folletos. El pastor quiere hablar con nosotros, dijo. Cree que necesitas orientación. La miré en silencio. ¿Orientación para qué? Pregunté. Para que entiendas lo que estamos llamados a hacer, respondió. Como familia. Ahí fue cuando entendí que ya no se trataba solo de su fe. Se trataba de ceder mi criterio,
mi voz y nuestra vida a una autoridad externa que yo no había elegido. No voy a ir, dije. Eso dice mucho de ti, respondió. Y esto dice mucho de nosotros, dije. Porque ya no me ves como tu pareja, sino como un obstáculo. No lo negó. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez desde que nos casamos. Y aunque todavía no lo sabía con claridad, ese fue el comienzo real del final. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse normal. No hubo una discusión explosiva ni un ultimátum inmediato. Lo que hubo fue algo más difícil de manejar, una distancia silenciosa que se infiltró en cada conversación, en cada decisión cotidiana. Laura seguía siendo la misma persona en apariencia, pero hablaba desde un lugar distinto, como si yo ya no fuera su compañero, sino alguien a quien había que convencer o corregir. Empezó a traer a la iglesia a casa, no de forma literal, sino simbólica. Versículos escritos en notas adhesivas, o Dios del pastor sonando mientras cocinaba, mensajes reenviados por WhatsApp sobre sacrificio, obediencia y fe verdadera. Yo los escuchaba con respeto, pero sin participación activa. ¿Qué te pareció el mensaje de hoy?, me preguntaba. Interesante, respondía. Aunque no comparto todo. Eso ya no era suficiente. No se trata de compartir, decía. Se trata de aceptar. Esa diferencia marcaba todo. Un domingo por la mañana me dijo que había hablado con el pastor sobre nosotros. ¿Sobre qué exactamente?, pregunté. Sobre tu resistencia, respondió sin rodeos. Dice que es normal cuando alguien se aferra demasiado a lo material. Sentí una mezcla de molestia y desconcierto. Laura, dije. No me parece bien que hables de nuestra relación con alguien sin decírmelo. No es alguien, respondió. Es una autoridad espiritual. Para ti, dije. No para mí. Me miró como si hubiera dicho algo profundamente equivocado. Ahí está el problema, dijo. No quieres reconocer autoridad. A partir de ese momento, cualquier desacuerdo dejó de ser una diferencia entre dos adultos y pasó a interpretarse como un fallo espiritual mío. Si dudaba, era porque estaba cegado. Si cuestionaba, era porque no confiaba lo suficiente. Si pedía diálogo, era porque quería controlar. ¿Te das cuenta de que ya no discutimos ideas, sino mi carácter?, le dije una noche. Es que todo está conectado, respondió. Tu carácter refleja tus prioridades. Empezó a insistir más con el dinero. Ya no eran sugerencias generales. Eran planes concretos. Podríamos vender la casa, dijo un día, como si hablara del clima. Mudarnos a algo más pequeño. Donar la diferencia. Me quedé en silencio varios segundos. Laura, esta casa no es solo una propiedad, dije. Es nuestra seguridad, nuestro esfuerzo de años. Eso es exactamente lo que te ata, respondió. El miedo a perder. No es miedo, dije. Es responsabilidad. Ella negó con la cabeza. Responsabilidad es confiar en que Dios provee, dijo. No acumular. Esa conversación se repitió con variaciones durante semanas, cada vez con menos espacio para negociar. Un día revisé la cuenta bancaria y noté un retiro mayor al habitual. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrándole el movimiento. Una ofrenda especial, respondió. Había una campaña. Laura, dije. Esto no lo hablamos. No necesitaba tu permiso, respondió. Era lo correcto. Era dinero conjunto, dije. ¿Y si necesitaba que lo habláramos? Siempre pones el dinero por delante, respondió. Por eso no avanzas espiritualmente. Ahí levanté la voz por primera vez en meses. No, dije. Pongo el acuerdo por delante. Y el respeto. Me miró con algo que no había visto antes, decepción moral. No pensé que fueras así, dijo. Tan cerrado. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente, Laura me dijo que el pastor quería hablar conmigo. No como invitación. Como recomendación firme. Cree que necesitamos guía, dijo. ¿Como matrimonio? ¿O como proyecto de conversión?, pregunté. No respondió. Acepté ir, no porque creyera que resolvería algo, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esto. Necesitaba ver con mis propios ojos si todavía había espacio para el diálogo o si ya estaba todo decidido por otros. La reunión fue en una oficina pequeña, sobria. El pastor era un hombre cordial, de voz suave, pero con una seguridad que no dejaba espacio a la duda. Laura estaba sentada a su lado, callada, expectante. Tu esposa me ha hablado mucho de ti, me dijo. De tu dificultad para soltar. Me preocupa más la dificultad para decidir juntos, respondí. Sonrió con paciencia. El matrimonio es una unión bajo Dios, dijo. Y cuando uno de los dos se resiste al llamado, genera desequilibrio. ¿Llamado a qué exactamente?, pregunté. A vivir de acuerdo con la voluntad divina, respondió. A no poner lo material por encima de lo espiritual. No estoy en contra de la fe, dije. Estoy en contra de que se tomen decisiones unilaterales que afectan a ambos. El pastor asintió, como si entendiera, pero su respuesta fue clara. A veces, uno de los cónyuges debe guiar al otro, dijo. Incluso si eso genera resistencia inicial. Miré a Laura. ¿Eso es lo que piensas?, pregunté. Asintió sin dudar. Estoy tratando de salvarnos, dijo. Aunque no lo veas. Salí de esa reunión con una sensación pesada. No de rabia, sino de certeza. Ya no estaba discutiendo con mi esposa.
Estaba discutiendo con una estructura completa que validaba cualquier decisión suya mientras se alineara con su doctrina. Esa noche, en casa, intenté una última conversación honesta. Laura, dije. Necesito saber si todavía somos un equipo. Lo somos, respondió. Pero bajo Dios. Eso no responde mi pregunta, dije. Necesito saber si mis límites importan. Me miró largo rato antes de responder. Importan, dijo. Pero no más que la voluntad divina. Ahí entendí que mis límites ya no tenían peso real. Entonces no estamos decidiendo juntos, dije. Estás decidiendo tú, con respaldo externo. Estoy obedeciendo, respondió. Y yo estoy quedando fuera, dije. No discutió eso. A partir de ese día, empecé a protegerme. Separé parte de mis ingresos. Dejé de autorizar movimientos conjuntos sin conversación previa. No como castigo, sino como medida de contención. Laura lo notó de inmediato. Estás actuando desde el miedo, me dijo. Estoy actuando desde la realidad, respondí. Y desde el derecho a decidir sobre mi vida. La tensión escaló. No en gritos, sino en silencios largos, en reproches velados, en maraadas que ya no buscaban acuerdo sino corrección. Un viernes por la noche, Laura me dijo algo que terminó de encender todas las alarmas. Si no estás dispuesto a caminar conmigo en este camino, dijo, tal vez tengas que replantearte tu lugar a mi lado. No fue una amenaza. Fue una conclusión. La miré con calma. Tal vez ambos tengamos que hacerlo, respondí. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en el divorcio. No como fracaso, sino como salida posible a una situación donde el amor había sido reemplazado por obediencia. Y aunque todavía quedaban pasos por dar, ya sabía algo con claridad: no podía salvar un matrimonio donde solo uno tenía derecho a decidir qué estaba bien y qué estaba mal. El quiebre no ocurrió de golpe. No hubo una gran discusión ni una frase definitiva que lo cambiara todo. Lo que hubo fue una sucesión de pequeñas decisiones que, vistas en conjunto, dejaron claro que ya no vivíamos bajo las mismas reglas. Laura empezó a consultar cada vez menos conmigo y cada vez más con la iglesia. No lo ocultaba. Al contrario, lo decía con una tranquilidad que resultaba desconcertante. Lo hablé con el pastor, se volvió una frase habitual. No importaba el tema. Dinero, trabajo, planes a futuro, incluso cosas domésticas. Siempre había una voz externa validando sus decisiones antes de que yo siquiera pudiera opinar. Un día me dijo que había considerado dejar su trabajo. Siento que Dios me está llamando a servir más, dijo. No puedo seguir en un ambiente tan materialista. ¿Y cómo piensas que cubriremos los gastos? Pregunté. Dios proveerá, respondió. Y tú tienes un buen sueldo. Esa frase, dicha sin mala intención aparente, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pregunté. Estás asumiendo que yo voy a sostener económicamente decisiones que no comparto. Es lo que hacen los esposos, respondió. Apoyan. Apoyar no es anularse, dije. Y menos cuando ni siquiera se conversa. Suspiró, como si yo fuera un niño terco. Te cuesta soltar el control, dijo. Eso también es orgullo. Ahí entendí que ya no hablábamos el mismo idioma. Todo lo que yo decía era reinterpretado desde una lente y espiritual que me dejaba siempre en falta. Poco después, empezó a invitar gente de la iglesia a casa. Al principio para orar. Luego para reuniones más largas. Nuestra sala se llenó de personas que yo no conocía, hablando de sacrificio, de dar sin esperar, de confiar sin cuestionar. Yo me mantenía al margen, educado, pero distante. Un par de veces escuché comentarios que me incomodaron profundamente. Es una bendición que tu esposo tenga estabilidad, le dijo una mujer. Así puedes entregarte al llamado sin preocuparte. Laura sonrió. Yo no. Esa noche le dije que no me sentía cómodo con que nuestra casa se convirtiera en un espacio de reuniones sin mi consentimiento. Es una casa consagrada, respondió. No solo es tuya. Tampoco es de la iglesia, dije. Y yo también vivo aquí. Eso es apego, dijo. Falta de entrega. La palabra entrega empezó a sonar como sinónimo de renuncia total. A mis opiniones, a mis límites, a cualquier cosa que no encajara en su nueva visión del mundo. Fue entonces cuando empecé a pensar en términos prácticos. No por frialdad, sino por supervivencia. Consulté con un abogado. No para iniciar el divorcio de inmediato, sino para entender mi situación. ¿Qué pasaba con los bienes, con las cuentas, con la casa? ¿Qué podía hacer para proteger lo que había construido si la otra parte estaba dispuesta a entregarlo todo sin consenso? Salí de esa consulta con dos certezas claras: no estaba exagerando, y si no actuaba pronto, podía perder mucho más de lo que imaginaba. Empecé a documentar decisiones unilaterales, movimientos bancarios, mensajes, propuestas de venta, no por venganza, sino por previsión. Laura notó el cambio en mí. Estás distante, me dijo. Frío. Estoy cansado, respondí. De no ser escuchado. Si escucharas a Dios, no te sentirías así, dijo. Ya no discutía esas frases. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había dejado de ver sentido en convencerla de algo. El punto de no retorno llegó una tarde cualquiera. Llegué a casa y encontré papeles sobre la mesa. Documentos impresos, subrayados. ¿Qué es esto? Pregunté.
Una propuesta, respondió. El pastor me ayudó a prepararla. Era un plan detallado: vender la casa, donar una parte importante a la iglesia, mudarnos a un lugar más pequeño y vivir con lo necesario. Todo estaba escrito como si fuera un proyecto aprobado, no una idea a discutir. ¿Cuándo pensabas hablarme de esto?, pregunté. Ahora, dijo. Necesito que lo firméis. La miré incrédulo. No voy a firmar nada, dije. Y menos algo que no decidimos juntos. Su expresión cambió. No fue enojo. Fue algo más duro. Entonces estás eligiendo, dijo. Estoy eligiendo no destruir nuestra estabilidad, respondí. Y no ceder mi criterio. Estás eligiendo al dinero sobre Dios, dijo. Y eso tiene consecuencias. No, dije. Estoy eligiendo no desaparecer dentro de tu fe. Hubo un silencio largo. Si no caminas conmigo, dijo finalmente, no sé si este matrimonio tiene sentido. La frase, dicha con calma, selló todo. En eso estamos de acuerdo, respondí. Esa noche no dormimos juntos. Al día siguiente, Laura se fue a casa de una amiga de la iglesia. Me dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo y oración. Yo usé ese tiempo de otra forma. Volví al abogado. Inicié los trámites. No con rabia, sino con una claridad triste pero firme. El matrimonio ya no era un espacio compartido, sino un campo de presión constante donde solo una visión era válida. Cuando Laura volvió, días después, le dije la verdad sin rodeos. Voy a pedir el divorcio, dije. No porque no te quiera, sino porque ya no hay un nosotros real. Me miró como si no lo hubiera esperado, aunque en el fondo ambos sabíamos que era inevitable. Dios juzgará tu decisión, dijo. Tal vez, respondí. Pero yo tengo que vivir con ella aquí y ahora. No gritó, no lloró, solo asintió, convencida de estar del lado correcto de la historia. Yo, en cambio, sentí algo distinto, una mezcla de duelo y alivio. La certeza de que perdería a mi esposa, pero recuperaría mi voz. Y en ese punto, supe que el divorcio no sería el final de una historia de amor, sino el cierre necesario de una convivencia que había dejado de ser libre. El divorcio no fue una batalla ruidosa. No hubo gritos en tribunales ni acusaciones públicas. Fue, en muchos sentidos, coherente con cómo había terminado todo: frío, administrativo y profundamente triste. Laura aceptó el proceso con una serenidad que me desconcertó al inicio. No discutió la separación. No intentó negociar desde lo emocional. Para ella, la historia ya estaba escrita en otro plano, uno donde las decisiones humanas tenían menos peso que lo que ella consideraba un mandato superior. Lo que sí discutió fue el dinero. No desde la necesidad, sino desde la convicción. Lo que tenemos no nos pertenece, dijo durante una de las conversaciones previas. Es de Dios, legalmente, si nos pertenece, respondí. Y ese es el marco en el que estamos resolviendo esto. El abogado fue claro. Todo lo que se había construido durante el matrimonio debía dividirse de acuerdo con la ley. Laura no parecía interesada en quedarse con bienes. Su insistencia era otra: que su parte pudiera ser donada sin restricciones. Es mi decisión, decía. No puedes impedirlo. No quiero impedirte donar lo tuyo, respondí. Quiero asegurarme de que lo mío no desaparezca en el proceso. Ese fue el único punto donde me mantuve absolutamente firme. El acuerdo final reflejó eso. Cada uno recibió su parte. Lo que ella hizo con la suya dejó de ser asunto mío desde el momento en que firmamos. Durante los meses que duró el trámite, Laura se mudó definitivamente con gente de la iglesia. Yo me quedé en la casa, al menos hasta que todo se resolvió. El silencio de esos días fue extraño al principio, pero con el tiempo se volvió reparador. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me pedía que justificara mis decisiones con argumentos espirituales. Nadie reinterpretaba mis límites como defectos morales. Podía pensar con claridad. El día que firmamos los papeles, Laura llegó acompañada por una mujer de la iglesia. No me molestó. Era coherente con todo lo demás. Nos saludamos con educación. No hubo reproches finales ni palabras grandilocuentes. Espero que encuentres paz, me dijo. Yo también, respondí. A tu manera. No fue sarcasmo. Fue una constatación. Después del divorcio, supe por terceros que Laura donó gran parte de lo que recibió. Vendió cosas, redujo su vida al mínimo, se dedicó casi por completo a la iglesia. No me sorprendió, tampoco me alegró ni me entristeció. Simplemente confirmó que no había sido una etapa pasajera, sino una transformación profunda. Yo, en cambio, tuve que reconstruirme desde otro lugar. Durante meses me pregunté si había fallado en algo. Si podría haber sido más paciente, más comprensivo. La respuesta honesta fue incómoda, pero necesaria. No había sido un problema de paciencia, sino de compatibilidad. No puedes compartir una vida con alguien que ya no cree en el mismo concepto de elección. Aprendí a identificar señales que antes había minimizado. Cuando una persona deja de negociar y empieza a obedecer ciegamente. Cuando cualquier desacuerdo se convierte en una falta moral. Cuando una idea se vuelve incuestionable solo porque se presenta como superior. No volví a atacar la religión. Nunca fue ese el punto. Lo que rompió mi matrimonio no fue la fe, sino la pérdida del diálogo, del acuerdo y del respeto mutuo. Con el tiempo, volví a sentirme completo.
No porque todo fuera perfecto, sino porque podía decidir sin miedo a estar fallando a una doctrina que no había elegido. Algunas personas me dijeron que fui frío, otras, que debería haber cedido más. Yo lo veo distinto. Un matrimonio no puede sostenerse cuando uno de los dos deja de ser pareja y pasa a ser proyecto de salvación del otro. No guardo rencor. Tampoco idealizo el pasado. Lo que tuvimos fue real en su momento. Pero lo que vino después ya no tenía espacio para dos voces. Hoy vivo con menos ruido interno, con menos justificaciones, con la tranquilidad de haber salido antes de perderme por completo. Y aunque nunca pensé que la fe sería el motivo de mi divorcio, entendí algo fundamental: cuando cualquier creencia, sea cual sea, te exige que renuncies a ti mismo para mantener una relación, la relación ya está rota.